Bien, buenos días para todos. Eh, Mi nombre es Francisco Flores, conmigo van a llevar el curso de filosofía. Pues quería dar algunas indicaciones previas a poder comenzarlo. Ups. Buenos días para todos, buenos días a todas las personas que me están saludando en este momento por el chat. A Cristi, a Alanis, a Zoe, a Yanela, Fiorella, a Ellen, Cintia, a todos en general, muy buenos días. Hola Cristian, ¿qué tal? Nicole, Dayana, ¿cómo les va? Bien, bueno, buenos días para todos los presentes. Buenos días, señorita Betty. Bueno, lo que el día de hoy quería que logremos es básicamente comprender un poco lo que va a ser el curso de filosofía. Luego quería que quede bastante claro qué es esto de la filosofía y también que ya podamos tener algunos esquemas claros a partir de lo que es la filosofía antigua. Bien, entonces esto es lo que yo quería que ustedes consigan entender. Antes de poder pasar a hacer este recorrido, yo quería que tengamos algunas pautas previas, y quizás una de las primeras es que tengamos algunas reglas, algunos entendimientos antes de empezar, y muy breves, y en verdad muy pocos también. Lo primero es que es agradable, porque acá carecemos de algo que se tiene en la presencialidad, que es pues el hecho de poder vernos al rostro, y es agradable entonces la interacción que se da incluso a través del chat, ¿no? Buenos días, Elizabeth, ¿cómo están? Entonces, para mí es algo que pienso que se debe tratar de mantener esta interacción, por ejemplo, que estamos teniendo ya desde ahora con los saludos, y que se mantenga incluso cuando quieren hacer preguntas, ¿no? Que las hagan cuando sean pertinentes, porque la idea es que, como acá tenemos que pasar de un punto a otro bastante rápido, porque en el curso de filosofía hay bastante contenido, entonces la idea es que vayamos, ni bien pasamos el punto, vayamos dándole check cada uno de nosotros y decir, profesor, ¿quedó claro? ¿No quedó claro? Profesor, explique esto nuevamente. ¿Bien? Eso es lo primero. Y para eso, la única regla sería, por el chat, que escriban su pregunta cuando deseen. Yo ya la leo cuando estoy terminando de cerrar alguna explicación. Y lo otro sería que si quieren encender el micrófono, que en este caso no solamente es algo permitido, sino que a veces es algo que sería bueno de hacer cuando la pregunta es muy compleja, un poco abstracta, entonces necesito hacer repreguntas y por chat perderíamos demasiado tiempo. Entonces, con toda la confianza del mundo, ustedes abren su micrófono, hablan y ahí vemos qué tal nos va. ¿Bien? No se preocupen, que la idea nunca va a ser hacerlos quedar mal, sino simplemente tratar de resolver la duda, ¿no? Entonces, con toda la confianza del mundo a ellos. Bueno, pues darles la bienvenida al curso y anticiparles que por mi parte van a encontrar toda la disposición para que el curso y por tanto cada clase salga de la mejor manera. Bien, bien, empecemos de una vez para no quedarnos luego sin tiempo. Es probable que a estas alturas algunos de ustedes ya hayan tenido oportunidad de saber un poco de qué va el curso de filosofía, y por tanto entenderse un poco con la filosofía misma, ¿no? Cuando nosotros hablamos de filosofía, en general pueden acudir ideas muy generales, como a veces ideas específicas, pero bastante distorsionadas. Eso sucede porque en general entender lo que es la filosofía también implica un proceso donde se van a comparar distintas definiciones y maneras de ver a la filosofía. De hecho, introducirse al mundo de la filosofía implica siempre partir de algo, y la filosofía de lo que hace básicamente es revisar todos esos puntos de los cuales se parten, no solamente para entender la filosofía, sino para entender todo, la vida, el pensamiento, la ciencia, la moral, etc., etc.
Entonces, un poco lo que yo puedo decir para aperturar es que la filosofía es una actividad explicativa, cuestionadora, principalmente cuestionadora, pero que hay que ver con cuidado con qué entra en contacto. Bien. Porque al momento en que comparamos, por ejemplo, filosofía y ciencia, comparamos filosofía y religión, es obvio que uno puede encontrar ciertas similitudes, pero lo que importa para entender cuál es la cualidad y la esencia de cada uno de estas disciplinas o actividades es enfocarse en lo que las diferencia. ¿Bien? Entonces, esto es algo que yo quisiera que el día de hoy quede claro, y para eso voy a empezar a señalar algo que es propio, muy propio de la filosofía y que la diferencia de cualquier otra disciplina, porque toma un sentido muy diferente, deriva en un sentido muy diferente a cómo puede suceder con las otras disciplinas. Ese punto de partida es el asombro, ¿sí? El asombro, la admiración, la sorpresa ante algo. La filosofía circunstancialmente nace del asombro. Esto quiere decir que la filosofía, si nos ponemos a pensar cómo habrá nacido, es porque obviamente hubo una necesidad de explicar algo y de responder a ciertas preguntas que quizás hasta ese momento o no tenían respuesta o no tenían una respuesta satisfactoria. Entonces, lo primero es ir por el lado del asombro y darnos cuenta de que definitivamente todo ser humano en algún momento de su vida se pone frente a algún acontecimiento que necesita cuestionar y por ende luego explicar. Bien. Entonces el asombro se puede volver, o no se puede, sino que se vuelve, en el camino de la filosofía, se vuelve una curiosidad, una necesidad por responder algo. ¿Qué es lo que genera este asombro que a la vez lleva una curiosidad llena de preguntas? Básicamente debería ser el simple hecho de que estamos acá, ¿no? Debería ser un motivo de sorpresa, un motivo de asombro. Pero si eso no puede parecer un motivo de asombro porque quizás estamos demasiado metidos en nuestro día a día, en nuestro conocimiento convencional de las cosas, quizás lo que podríamos decir es que lo importante y también siendo algo que diferencia a la filosofía es que el asombro se produce de ciertas cosas tan generales como también igual de precisas o igual de señalables, ¿no? Así, por ejemplo, el hecho de recibir vida en este mundo, quiero decir, por ejemplo, tener un hijo, contemplar el nacimiento de un hermano, de un sobrino, de un primo, ¿no? Esas cosas pueden ser eventos que te pueden cambiar. Pero también, del otro lado, podemos tener eventos negativos que van a transformar nuestra vida y que nos van a llevar a cuestionarnos cómo estamos llevando nuestra vida, en qué nos hemos basado para llevar nuestra vida así. Como por ejemplo cuando uno se enfrenta a la muerte de un familiar, ¿no? O cuando uno enfrenta una enfermedad muy fuerte. Eso te invita a cuestionar, tiene que invitarte a reflexionar de todas maneras. Bueno, la filosofía lo que va a decir es que hay algo así. ¿Bien? Quiero decir que hay hay un despertar en este asombro que teníamos de pequeños y que lo vamos perdiendo conforme vamos recibiendo algunas respuestas. Entonces nos convencimos con esas respuestas o simplemente aceptamos esas respuestas y así dejamos de asombrarnos frente a algunas cosas. ¿Bien? La idea es que la filosofía recupere esa capacidad de asombro y la transforme en una serie de preguntas. Ahora, eso es por un lado, pero no hay que olvidar que ya hay respuestas que se han dado muchas veces a esas preguntas. ¿Por qué estamos acá? Una pregunta altamente existencial.
que se puede plantear de manera individual, ¿por qué estoy acá? O de manera colectiva, ¿por qué la especie humana existe? ¿No? En esos casos, vamos a darnos cuenta de que ya hay algunas respuestas para estas preguntas, ¿no? En la religión, claro está. En las propias tradiciones de una cultura o de determinada cultura también hay respuestas. Entonces, a donde termina llevando esto es a una confrontación con esas respuestas. Porque la filosofía no solamente va a ser preguntas generales, sino también preguntas, esas respuestas que se están dando ya por anticipado. Y eso es lo que hace también interesante, a su vez, ver el campo de la filosofía, porque se pone en diálogo con muchas otras maneras de entender el mundo. Bien, entonces hay algo de confrontacional, algo de conflictivo en la filosofía. Eso es inevitable por su naturaleza crítica. ¿Bien? De eso de la naturaleza crítica justo vamos a hablar en un momento. Pero no hay que perder de vista que la filosofía nace, como término, o sea, etimológicamente nace, siendo pensada de una manera muy peculiar por alguien bastante conocido como es Pitágoras, ¿no? Este matemático, filósofo del siglo IV a.C., siglo V a IV a.C. Y lo que dice Pitágoras es que hay un matiz distinto en el término filosofía, y eso tiene que ver con una anécdota que él mismo va a protagonizar, porque se dice que Pitágoras, siendo considerado uno de los hombres más sabios en su momento, fue una vez invitado a la corte de un rey y se le dijo: oye Pitágoras, tú que eres un sabio, en griego sabio es sofos, ¿no? O sea, tú que eres alguien que sabe, ¿por qué no nos ilustras con algo? Y lo que dijo Pitágoras es lo siguiente, que es más una corrección: yo más que un sofos, soy un filos sofos. Y como ustedes pueden ver en la presentación, filos tiene que ver más con una tendencia afectiva, el amor. De hecho, del término filos también viene esta idea del amor filial, una tendencia fuerte hacia alguien, ¿no? Entonces, ¿esto en qué punto nos deja? ¿Cuál es la comparación entre la filosofía y cualquier otra forma que pretende conocimiento? Bueno, pues Pitágoras lo está dejando claro. Para empezar, el camino de la filosofía no es el camino del conocimiento seguro donde uno dice, ya sé algo. Sino que si algo caracteriza esta actividad es la tendencia constante, casi sistemática, casi natural, a cuestionarse una y otra vez, y por tanto a también disponerse a cuestionar constantemente y a replantearse constantemente. ¿Bien? En ese sentido es que hay un filo, hay un amor, una tendencia a la actividad misma del saber. Y lo segundo que podemos reconocer en la definición de Pitágoras, y esto es lo que más, o en el término que empieza a usar Pitágoras, esto es lo que a veces más se rescata, es que ese amor implica un desinterés, ¿no? Un desinterés. En el sentido en que aunque uno pueda decir que siempre hay un interés, no hay un interés, digamos, que se traslada a ser lo más importante de la actividad, ¿no? Una persona que hace un trabajo que no le gusta, es obvio que está ahí por un interés económico. Y es obvio también que quizás el interés económico prima sobre la actividad que hace, porque la actividad le resulta desagradable, digamos. Pero en el caso de la filosofía estamos hablando de una actividad a la cual tú te entregas por un interés pleno hacia la actividad y no hacia lo que puede venir a consecuencia de ella. O sea, no se piensa en fama, prestigio, conocimiento seguro, dinero. Eso es un poco lo que está también en el término, contenido en el origen etimológico de esta palabra, ¿no? Es una palabra muy bonita, dicho sea de paso, tal y como ustedes la ven escrita ahí arriba en griego, ¿no? Filosofía. Bien. Sin embargo,
como la filosofía es altamente crítica y por ende problemática, no vamos a encontrar dos pensadores que se pongan necesariamente de acuerdo sobre la definición de filosofía. Así tenemos acá dos definiciones, miren ustedes, con bastante distancia cronológica, pero vamos a ver que también es una distancia a nivel de contenido. Aristóteles dirá lo siguiente. Aristóteles va a decir que se trata de una, miren ustedes, ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Acá hay que hacer un par de observaciones, ¿bien? La primera es que cuando Aristóteles está diciendo ciencia teórica, no está pensando lo mismo que nosotros pensaríamos respecto de ciencia teórica. Hoy en día nosotros hablamos de ciencia, por ejemplo, cuando hablamos del método experimental, nos imaginamos un científico en un laboratorio, totalmente distinto a lo que está pensando Aristóteles. Para Aristóteles, ciencia es una especie de explicación racional de algo, es más general su definición o su manera de entenderlo, y con teórico se está refiriendo a la contemplación que hay de algo, ¿no? Es una ciencia teórica, o sea, es el discurso que busca explicar racionalmente los fenómenos luego de una contemplación. Bien, por ahí más o menos. Y lo otro es que en ese estudio, ¿no?, que luego de ver esos fenómenos se trata de estudiar al punto que se llega, miren ustedes, a los primeros principios y las primeras causas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fenómeno yo no solamente trato de ver cómo interactúan sus elementos, los que yo puedo ver, sino que también yo trato de reconocer lo que hay detrás. ¿No? Algunos a esto le darían hacer metafísica, pues, hacer lo que está más allá de lo que se ve. Meta, más allá, eso es lo que significa etimológicamente meta, más allá. Y física, ¿no? El cuerpo físico, lo que se ve, lo que se puede tocar, más allá de lo que se ve, ¿no? Entonces, algo así está concibiendo Aristóteles por filosofía, lo que está más allá de lo que se ve. En eso consiste, en especular racionalmente sobre lo que está más allá de lo que se ve. O sea, usar tu razón de una manera que demuestre que es una herramienta poderosa para comprender lo que está sucediendo. Con tal poder al punto que puedes superar el fenómeno mismo y ver qué hay detrás de ese fenómeno. Miren en cambio lo que dice Wittgenstein. Wittgenstein va a decir esto en el siglo XIX, finales del siglo XIX más o menos. Perdón, o inicios del XX. Va a decir Wittgenstein, la filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad que consiste esencialmente en esclarecer las proposiciones lógicas del lenguaje. Primero vamos a detenernos en algo. Wittgenstein está escribiendo muchísimo, casi 2 milenios después de que lo ha hecho Aristóteles. Y está diciendo que no es un cuerpo de doctrina. Quiere decir que la filosofía no consiste en tener algunas respuestas oficiales para los problemas que se plantean. O sea, no es un conjunto de creencias a ciegas, ¿no? Que tú ves y dices, esto lo dijo Aristóteles muy bien, así debe ser. No, porque para la época de Wittgenstein ya hay escuelas de filosofía. Quiero decir que ya hay tradiciones filosóficas, el platonismo, el aristotelismo, podríamos hablar del positivismo. Entonces Wittgenstein está diciendo, sí, pero de eso no se trata. Es una actividad donde tú no estás siguiendo un cuerpo de doctrina, sino que más bien consiste principalmente en esclarecer proposiciones del lenguaje. Y esto tiene que ver porque para Wittgenstein muchos de los que se consideran problemas de la filosofía no pueden ser considerados tales, porque finalmente se reducen a ser problemas de lenguaje. Si uno hace un estudio de esos problemas o los ve con cuidado, se va a terminar dando cuenta de que es muchos de los problemas de la filosofía se presentan como una de los grandes misterios, pero que a juicio de Wittgenstein, si uno lo piensa bien, son misterios un poco difíciles de captar o entender, ¿no? Por ejemplo, el problema del alma. El problema del alma. Cuando uno se mete en la tradición y lee en filosofía sobre los problemas del alma,
parece tener sentido, tiene bastante sentido. Según Wittgenstein sería solo un parecer, porque en el fondo el problema del alma sobre si existe o no, o dónde está ubicada, ¿no?, el alma, y qué pasa con el alma cuando una persona muere, pues ya implica otro tipo de problemas, ¿no? Básicamente el problema vendría a ser, aguanta, si tú me estás diciendo el alma existe o no, tú ya estás presuponiendo el alma. Y Wittgenstein diría, si yo aclaro el lenguaje, ¿de qué me doy cuenta? ¿Dónde está el alma? ¿La puedes ver? ¿En qué punto en específico está ese objeto del cual tú estás haciendo un problema? Entonces, para Wittgenstein, si uno esclarece las proposiciones del lenguaje, esto suena, así es como ustedes se darán cuenta, muy, muy propio de la lógica, uno se va a dar cuenta que siempre tiene que haber, para que haya una proposición, se tiene que decir algo de algún objeto. Y eso te implica que obviamente ese objeto tiene que existir en la realidad. Eso es lo que, a juicio de Wittgenstein, resolvería o anularía, mejor dicho, disolvería muchos de los problemas de la filosofía. Bien. Entonces, como podemos ver, a partir de estas definiciones y lo que he venido explicando, podemos decir que la actitud filosófica presenta una serie de características. ¿A qué me refiero con la actitud filosófica? Me refiero a la forma en que se enfrentan los problemas por parte de las personas que se dedican a la filosofía. Entonces, si algo debería caracterizar, porque es lo que ha caracterizado en general a la historia de las personas que han hecho filosofía, es porque, para empezar, como ya se los mencionaba, la actitud filosófica es crítica. Quiere decir que todo aquello que se considere una verdad, que se considere como algo inamovible, entonces todo eso pasa a ser discutido, problematizado por la filosofía. Porque además, en esas respuestas que se consideran verdades, lo que hace la filosofía es decir, un momento, pero ahí me parece que hay algo que no está bien. O sea, encuentra los puntos débiles. Y por esta actividad crítica constante, ¿sí?, o esta, actitud crítica, queda claro que cada vez que alguien dé una respuesta, ¿qué es lo que va a pasar? Nuevamente se planteará una perspectiva crítica frente a ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el problema no desaparece, sino que simplemente el problema cambia. De esta manera lo que sucede es que vamos a tener nuevos problemas. Bien, perdonen. Bien, entonces es un problema tras otro. Y creo que eso es lo que debe quedarnos también el día de hoy, es que en la filosofía, más que temas, ¿no?, hay problemas. Por eso les hablaba del problema del alma, ¿no? Pero también podemos hablar del problema de cómo organizar el Estado, podemos hablar del problema de qué es lo que hace que una acción sea buena, del problema de si el conocimiento científico son verdades o simplemente son conjeturas. Todos esos son problemas, y en eso consiste la filosofía, en generar y tratar de responder esos problemas. Bien, pero la actitud filosófica también se va a considerar importante, ¿sí?, en la medida en que sea radical, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, y qué quiere decir que es radical? Pues más o menos lo que anunciaba ya Aristóteles, que frente a los fenómenos trata de ir a los fundamentos de la realidad. O sea, eso habla del carácter altamente especulativo que tiene la filosofía. La filosofía, digamos, se dispara, se arriesga hacia esos caminos. Por eso que, aunque ha habido una gran tradición que critica a la metafísica, también hay una tradición que dice hay que recuperar la metafísica, que eso es lo que hace que la filosofía sea tal. Hay que estudiar los fundamentos de la realidad. ¿Qué es lo que hay detrás? Y esos fundamentos de la realidad tú no los vas a ver en un microscopio, ni con un telescopio, ni haciendo experimentos. Vas a descubrir muchas cosas interesantes a través de esos instrumentos. Pero finalmente, esa información que ellos te den siempre se tienen que interpretar yendo a los fundamentos de la realidad y uniendo todas las piezas de la realidad.
Es por eso que aunque la filosofía tiene disciplinas, como vamos a ver ahora, está la ética, la nociología, aunque tiene disciplinas, es también totalizadora. La actitud filosófica busca ir a los aspectos más generales de la realidad. ¿Qué es lo que está pasando acá? Este es un pequeño problema, sí, pero lo podemos analizar de manera general. Bien, por eso decimos que es totalizadora a la vez. Y obviamente es tan claro que estas disciplinas las vamos a ver con detenimiento a lo largo del curso. Y yo lo que les diría es que si bien no hay que tenerlo muy claro, por lo menos hay que saber diferenciarlo. Brevemente, ¿no? ¿Qué es la ontología? Es esta disciplina filosófica que aborda el problema del ser. ¿Qué es el problema del ser? ¿Por qué existe todo esto? ¿Por qué existe todo, incluidos nosotros? Todo, pues, toda la realidad. ¿Hay una sola realidad? ¿Hay otra realidad? ¿Es todo una sola sustancia? ¿Estamos hechos del mismo compuesto? ¿O son distintos compuestos todos los que están en la realidad? Ya, todo eso es ontología. Bien. Luego tenemos la nociología, que estudia los problemas del conocimiento. ¿Quién genera el conocimiento? El sujeto, el objeto, etcétera, la razón, los sentidos, los problemas, ¿no? El problema epistemológico, o los problemas epistemológicos que van sobre el conocimiento científico. La axiología sobre los valores, de dónde nace el valor, por qué los seres humanos valoramos las cosas, es porque nos benefician, porque contribuyen a nuestra felicidad, porque contribuyen a nuestro bienestar, o porque nos ayudan para conseguir un objetivo que cambia cada cierto tiempo. ¿De dónde nacen esos valores? Y obviamente está la ética con los problemas morales y la filosofía política con los problemas del Estado, pero yo diría de la organización social en general. ¿Bien? Chicos, hasta acá una primera pausa. Esta es una primera parte. Quería saber si hay dudas, preguntas, curiosidades, quejas, observaciones, lo que ustedes deseen. Está todo bien, profesor. Muchas gracias. Profesor, una pregunta. Bueno, ¿en conocimiento se dice noceología? ¿O se ha comido una palabra? No, es noceología. Sí, es noceología. Lo que pasa es que esa G al inicio es herencia del griego, pues, del nosos, que es conocer. Entonces, por eso se mantiene así, ¿no? Pero sí, es noceología. O sea, se lee desde la N nada más, para simplificarlo un poco. Muchas gracias. Listo, Alanis, gracias por tu pregunta. A ver, tengo una pregunta acá también. Gracias, Maricielo, Fiorella, Cristian. Gracias, Rodrigo, también por tu confirmación. A ver, me pregunta Ángela, ¿cómo estás? Me dice, ¿la estética y la antropología política ya no se consideran? Ajá. Sí, verás, como este es un ciclo especial, en el caso, quiero decir especial en el sentido de que es un ciclo diferente a como normalmente son los semestres académicos. Entonces hay muchos temas que se han tenido que unir y ahí hay algunos que se han separado momentáneamente. Bien, separado momentáneamente no quiere decir que no tengan que saber absolutamente nada de ellos, pero si no se explica acá es obviamente que no va a ser evaluado. Entonces, en el caso de estética y antropología filosófica, al menos en la medida en que no lo veamos durante nuestras clases, algunos aspectos puede que no sean considerados, pero si al momento lo vemos, puede que sí los consideremos. Entonces, por eso les digo, semana a semana vamos a ir haciendo, explicando algunas cosas, y ahí yo les digo, chicos, esto es un problema ético, un problema de antropología filosófica, de filosofía política, así que atentos con eso, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya saben en qué tienen que poner énfasis al momento de repasar. Todo cuanto se mencione acá va a ser evaluado, ¿sí? Esa es la idea básicamente, ¿no? Espero haber podido responder a tu pregunta, Ángela, que era una buena pregunta, ¿no? Porque sí, siempre está estética y antropología filosófica dentro de de las disciplinas que se tienen que observar y que estudiamos acá, de hecho, ¿no? Pero como les digo, por esta circunstancia especial, pues
Ha sido así. Bien, hablemos entonces de historia de la filosofía. Vamos a tener algunas pocas clases con un sentido histórico, ¿sí? Donde vamos a ver algunos pensadores en general importantes para la historia de la filosofía, y luego ya tendremos la oportunidad de pasar a hablar de disciplina por disciplina. ¿Bien? Entonces, empecemos hablando de la filosofía antigua, aunque no vamos a hablar específicamente de su origen. Vamos a hablar de tres grandes representantes de la filosofía antigua. En verdad son tres figuras monumentales y destacadas en la historia de la filosofía. Luego pasaremos a hablar de filosofía medieval, perdón, de filosofía moderna. De medieval no vamos a hablar directamente como periodo histórico, pero sí vamos a ver algunos de esos pensadores en otros problemas, como problemas éticos, políticos, etc. Y luego vamos a hablar un poco también de filosofía contemporánea, ¿sí? No vamos a tener casi una clase para hablar de alguno de estos personajes, ¿sí? Entonces empezamos hablando de la filosofía antigua. Vamos a empezar por la figura de Sócrates, que a pesar de no ser el primer filósofo o de los primeros filósofos, es una figura de la antigüedad que en Atenas va a encarnar mucho de lo que nosotros hemos descrito como parte de la actitud filosófica, ¿bien? Y parte de la presentación también de lo que es la filosofía. En el caso de Sócrates, hay que recordar que antes de él hay todo un periodo de la filosofía que se llama el periodo de la physis, de la naturaleza, o también conocido como el periodo presocrático, ¿no? Obviamente hay un antes y un después de Sócrates en la filosofía antigua. El periodo presocrático iba sobre otros problemas, ¿sí? Problemas como el de la naturaleza, cuál es el arjeo, el origen de todo cuanto existe, problemas metafísicos ontológicos, podríamos decir. Sócrates va a enfrentar problemas distintos, aunque no desconoce esos otros problemas, pero más se va a preocupar por otras cosas. Porque en la época de Sócrates van a existir un grupo de pensadores intelectuales y profesores, maestros, que se llamaron los sofistas. Y lo que pasaba con los sofistas es que los sofistas tenían esta cualidad de brindar conocimientos útiles para que las personas que vivían ahora una época mucho más democratizada y tenían que intervenir directamente en los asuntos públicos, tengan la oportunidad de participar de manera correcta y acertada dentro de los asuntos públicos, justamente, ¿no? Entonces, cada decisión que se toma, oye, pero tú no sabes ni hablar en público. Ahí estaban los sofistas, anda con los sofistas, ellos te van a enseñar gratis, ¿no? Pero los sofistas cobran, y cobran bien. Y acá hay toda una discusión, pero que no nos vamos a entrar, pero que hay que también superar y entender desde el contexto que se vivía. Lo importante es que algunos sofistas, ¿sí? Voy a escribir el nombre de uno de ellos para que no se confunda con alguien que mencioné hace un momento. Este es Protágoras, ¿no? Que pertenece a este grupo que se llama de los sofistas. Otro de ellos es Gorgias, por ejemplo. Bien, Protágoras va a ser un representante del pensamiento sofista también, que se basa en una forma de relativismo que él reduce a su fórmula del homo mensura, ¿sí? ¿Qué es el homo mensura? Es la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas y por tanto no hay verdades para todos. Hay verdades para cada quien. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, así, ¿bien? Entonces, desde esta idea es que vamos a tener que el buen Sócrates va a tener que despertar su actividad cuestionadora, lo que es propio de la filosofía, como hemos visto, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le parece que ese relativismo del cual están hablando los sofistas es impreciso, porque eso de lo que ellos están hablando, que cada uno tiene como su propia verdad, entonces deja de ser una verdad. El conocimiento verdadero es aquello que podemos compartir entre todos. Entonces lo que va a opinar Sócrates, el buen Sócrates, es
que en general, ¿sí?, las cosas pueden tener una verdad o tienen una verdad. El problema es cómo lo descubrimos. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los sofistas? Los sofistas en verdad no se están refiriendo a conocimiento, sino que se están refiriendo a un conocimiento falso, porque el conocimiento verdadero tiene que ser compartido por todos y para todos. Más bien los sofistas están abordando un tipo de conocimiento que es falso conocimiento. ¿Y por qué han llegado a ese falso conocimiento del cual ellos están hablando con tanta seguridad? Porque es ese conocimiento que desde pequeño tú vas recibiendo y vas aceptando como algo normal y como algo que tiene sentido. Bien. Me dice Rodrigo, el conocimiento no es aislador. No podría serlo. Y eso es justamente lo que está criticando Sócrates, ¿no? Así que sí, está en pleno sentido con lo que dice Sócrates, Rodrigo. Entonces, ya que el conocimiento no puede ser, vamos a decirlo así, relativizado a cada quien, entonces eso que ellos han relativizado a cada quien no es más que falso conocimiento. Les repito, es ese conocimiento que te dan desde pequeño, que tú vas aceptando, que no has cuestionado, entonces dices, por eso es diferente, ¿no? Por eso es diferente entre cada uno. Porque depende de sus circunstancias, depende de muchas cosas. Entonces lo que opina Sócrates es que ese falso conocimiento se debe deshacer y debes de buscar el verdadero conocimiento, que ¿dónde está? Si el falso conocimiento está fuera, ¿dónde está el verdadero conocimiento? Por oposición, ¿no es cierto?, espacial, el único sitio donde tú puedes pensar que hay verdadero conocimiento es dentro de ti, en tu interior. Y eso es lo que tú tienes que explorar. Pero esa exploración que tú vas a hacer, y esta es la pregunta, la vas a hacer, digamos, a través de alguna herramienta que no sea la razón, por ejemplo, no sé, la fe, la voluntad. No, según Sócrates es a través de la razón, porque esa es nuestra virtud. Lo que nos diferencia del resto de seres es precisamente el hecho de que nosotros podemos usar una herramienta poderosísima como es la razón. Bien, entonces ahí es donde precisamente Sócrates está haciendo un poco de énfasis. Ahora, para alcanzar este conocimiento verdadero hay que atravesar un camino, pues. ¿Cuál es ese camino? Primero, tienes que deshacerte del conocimiento falso. Porque si te sigues moviendo por el conocimiento falso o el falso conocimiento, vas a seguir pensando cosas erradas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que en materia de verdades o de conocimiento real, uno sabe nada. Entonces, para esto, Sócrates inventa el método de la mayéutica con un fuerte acento en la ironía. La ironía, todo el método de la mayéutica consiste en hacer preguntas dialogantes, ¿no? O sea, en una conversación hacerte preguntas hasta ver si hay algún error y por tanto desechar ese conocimiento. Entonces lo que hace es aplicar la ironía a Sócrates con las personas con las que conversa. Él anda caminando por Atenas hablando con la gente porque de verdad quiere obtener conocimiento. Él dice, papi, ¿tú sabes lo que es el amor? Sí, claro, pues todo el mundo sabe lo que es el amor. A ver, cuéntame, dame tu definición. Y él sigue haciendo una pregunta tras otra hasta que se da cuenta con el interlocutor que esa definición de amor es errónea. Y ahí es donde aplica la ironía. Justamente Sócrates es un gran irónico. Perdónenme. Es así, bien, que vamos a encontrar que gracias a esa ironía se pueden desechar muchas de las falsas ideas o el falso conocimiento que una persona tiene. Bien, ahora viene la parte más difícil. Ya llegamos al punto del solo sé que nada sé. Ya admito que todo lo que antes yo he sabido y he aceptado como verdadero era falso. Es por eso que el oráculo de Delfos, una de las grandes luminarias religiosas en el tiempo de los griegos, de la Grecia clásica, llegó a decir que el hombre más sabio de toda Grecia era Sócrates. Pero ¿por qué va a ser el hombre más sabio si está diciendo que no sabe nada?
Porque a diferencia de los demás, que creen que saben porque basan su conocimiento en falso conocimiento, por lo menos Sócrates sabe que es falso conocimiento. Y por tanto acepta que no sabe. Por lo menos él sabe una cosa. ¿Y qué es esa cosa que sabe? Que no sabe. Suena medio enredado. Pero en otras palabras, gradualmente hay una diferencia a favor de Sócrates. ¿Por qué? Porque por lo menos él tiene una verdad, mientras que el resto no tiene ninguna. Aunque creen que tienen varias. Ahora viene la segunda parte, el noticeutón. ¿Qué significa noticeutón? Conócete a ti mismo. Esta es la parte más difícil, porque acá hay que hacer una serie de preguntas distintas hasta que logremos alumbrar una verdad. Es muy filosófico todo esto que estamos hablando. Es filosófico en el sentido que hemos explicado al inicio, ¿no? Basado en el asombro, en la actividad cuestionadora, ¿no? Y es así que Sócrates va a plantearnos pues la posibilidad de que encontremos verdades que se supone anidan en nosotros y que nuestra razón tiene la posibilidad de descubrir. Pero ya he dicho que Sócrates tiene o va a tener grandes problemas porque, como les mencioné, la actividad filosófica es crítica y en eso tú te metes con presupuestos propios de una sociedad, y más aún si las personas a las que cuestionas son líderes políticos y autoridades de tu comunidad, ¿no? Ya sabemos cómo puede acabar eso. Y bueno, lo que pasa con Sócrates es que él es el primer gran ejemplo de ello. A ningún noble, a ningún rico de Atenas le va a gustar que venga un hombre feo como era Sócrates, con una gran capacidad de ingenio para decirle: papi, tú no sabes nada, es una bestia. Lo que tú creías saber, en verdad, no lo sabes. Que alguien te diga eso no es fácil de manejar. Eran vistas como afrentas y humillaciones, quizás. El punto es que la sociedad ateniense permite para algunos lo que ha sido el peor atentado en la historia de la filosofía, aunque yo creo que hay varios, y contra la filosofía precisamente, como es el asesinato de Sócrates, bueno, la condena a muerte de Sócrates, ¿no? Sócrates va a ser condenado por los atenienses o por las autoridades atenienses a beber cicuta, y Sócrates, aún teniendo oportunidad de escapar, va a decir: papi, no, yo no necesito escapar, yo enfrento a la muerte. Esto tiene que ver con toda una larga tradición de pensamiento que reconoce que lo más importante de esta vida va más allá de esta vida, ¿no? Y ese es Sócrates, enfrentando a la muerte. Pero a quien no le va a quedar claro muchas cosas a partir de la condena de Sócrates es a uno de sus discípulos, uno de los más conocidos, Platón. Bien, Platón. Probablemente sea él o uno de los filósofos más famosos, por lo menos está en el top 3 de la historia de la filosofía. Y lo que va a decir Platón es que hay una incompatibilidad en lo que acaba de verse. ¿Cómo es que una sociedad que se considera, digamos, una sociedad culta, a diferencia de los bárbaros, ha podido condenar al que era evidentemente el hombre más sabio, y sabiendo lo que estaban haciendo? ¿Por qué hemos dejado que pase esto? En otras palabras, ¿por qué hemos dejado que lo poco bueno que hay en este mundo desaparezca? Y peor aún, nosotros hemos sido quienes lo hemos condenado. ¿Ah? Esa es la pregunta, o la gran pregunta de Platón. Continuando las ideas de su maestro, Platón va a decir de que este mundo es un mundo aparente, temporal, cambiante, imperfecto, de falso conocimiento, de opiniones, va a decir él. Frente a ello, a juicio de Platón, no puede pensarse que esto sea lo único que existe. Porque si no, ¿cómo es que podemos reconocer el bien? Si todo fuese reducido a este mundo y a lo cambiante, lo imperfecto, no podríamos saber que alguien es bueno. Pero a Sócrates sí lo pudimos reconocer como alguien bueno.
Entonces la pregunta es, ¿este mundo sensible es la única realidad, la única sustancia, el único mundo que existe? Y a Platón le va a parecer que no. Este mundo no se podría sostener si fuese simple y sencillamente este mismo mundo, porque es todo imperfecto, cambiante, sería pues simplemente una sustancia que se empieza a separar, que se desgarra. Entonces lo que va a pensar Platón es que este mundo, ¿sí?, depende de otro mundo que sí es real, eterno, inmutable y perfecto. Y ese mundo es lo que él llama el mundo de las ideas. Ahí está todo lo bueno, todo lo perfecto. El ser humano perfecto, la sociedad, la comunidad política perfecta, la idea de bien, la idea de belleza. O sea, ahí están todos los arquetipos ideales de los cuales nosotros somos resultado como copia imperfecta de ese mundo de ideas. Eso es lo único que explica por qué existe este mundo imperfecto en el cual vivimos. Pero por qué también tenemos noción de algo perfecto. Lo vamos a explicar mejor a través de la alegoría de la caverna. A ver cuánto tiempo nos queda. Vamos a correr un poquito acá, ¿sí? Si tienen preguntas las van escribiendo por el chat. Créanme que yo los voy a responder como sea. Imaginémonos, dice Platón, una caverna y que está dividida por un muro, más o menos hacia la mitad. De la parte interna del muro existen unas personas que han sido encadenadas, unos prisioneros, de tal forma que solamente pueden ver hacia el fondo de la caverna. Imaginemos que del otro lado, el lado externo del muro, hay unas personas que caminan elevando unas estatuillas por encima del muro. Y detrás de estas personas hay una tea de fuego o una antorcha o una fogata, como ustedes quieran verlo, que hacen que se proyecten las sombras de esos figurines al fondo de la caverna. Hasta ahí la parte descriptiva. Ahora viene la narrativa. Imaginemos que alguno de estos prisioneros logra zafarse de sus cadenas, ¿sí? Y entonces, al zafarse de sus cadenas, logra contemplar, ¿sí?, lo que él estaba viendo dependía de unas estatuillas. Y peor aún, cuando pasa el muro, claro, cuando pasa el muro lo primero que le va a pasar es que se va a quedar enceguecido por un momento, como suele suceder cuando, por ejemplo, tú en la madrugada prendes tu celular para responder un mensaje y te enceguece un poco, bueno, ahí sigue. Entonces, va a quedar enceguecido un momento, pero cuando su vista se adapte se va a dar cuenta de que toda su vida y todo lo que consideró verdad dependía de estas imágenes que pasaban por encima del muro. Ahora imaginemos que esta persona además sale de la caverna. Al salir de la caverna, esta persona ya se da cuenta de que hay una realidad y que lo que él estaba viviendo era nada más y nada menos que un simple mundo reducido a la ilusión de las sombras. Esto es lo que pasa también. El mundo sensible es el mundo de las sombras, de apariencias. El mundo de las ideas es el mundo real, el mundo iluminado por el sol, que también va a costarnos llegar a él y adaptarnos a él, es cierto, pero que cuando tú llegues, si encaminas tu alma correctamente, porque tu cuerpo no puede llegar ahí, eso está claro, si encaminas tu alma correctamente y entrenas a tu razón, vas a encontrar las verdades del mundo. Y es así como tú puedes volver a este mundo sensible y tratar de mejorarlo, aunque debes saber algo. Este mundo es cambiante, imperfecto, mundo de las apariencias, temporal. Si vas a disfrutarlo, recuerda esto. Pero esta teoría de las dos sustancias, o de los dos mundos, o de las dos grandes esencias, va a ser discutida. Claro, esto es parte de la ontología, vean ustedes, esto es un problema ontológico, ¿no? ¿La realidad es una o es dos en verdad? ¿No? Va a ser respondida por Aristóteles, discípulo de Platón, de una manera muy distinta, ¿sí? Esto es lo que va a pasar con Aristóteles. Muchas gracias, señorita Betty. Con Aristóteles lo que va a pasar es que a él no le va a cuadrar mucho esta teoría de las dos sustancias o de los dos mundos, una perfecta, otra imperfecta. Para Aristóteles tendría que haber una manera de que nosotros podamos determinar que de verdad existe esa otra sustancia, y no hay una manera en que nosotros lo podamos determinar, es pura especulación.
Por otro lado, no podemos denegar que hay un grado de perfección en este mundo. Claro, no es perfecto, pero hay un grado de perfección importante en su mundo perfectible. Es por eso que para Aristóteles no existen dos sustancias, una sosteniendo a la otra, si quieres, como lo ve su maestro Platón, sino que existe una sola. Es una sola sustancia, un compuesto inseparable, pero que tiene varias dimensiones, por eso que hay cambio, por eso que hay distinción y diferencias. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esas 4 dimensiones? Bueno, a nosotros nos interesan 2 que son las más importantes, materia y forma. Materia y forma. O sea, este mundo consiste en materia y forma. La materia es lo que hace que todo sea cambiante, la forma es lo que hace que algo se mantenga medianamente estable. La materia es la base física y la forma es lo que hace que algo sea de tal manera, que tome su forma peculiar. ¿Un chancho y una persona son iguales? No. ¿Pero materialmente pueden compartir muchísimos elementos? Sí. Pero en forma, no. ¿Te das cuenta? Materia y forma siempre unidas. ¿Pero cómo las está separando él? Solo las está separando conceptualmente, mentalmente, porque la realidad no la puede separar, tu materia y forma. Todo es un compuesto de materia y forma, todo se reduce a ello. Y el cambio mismo se puede explicar desde esta que se llama la teoría ilemórfica, que todo es un compuesto de materia y forma. Porque claro, en forma algo también implica una causa final. Esa es otra de las dimensiones de que les hablaba. ¿Sí? Que es el objetivo al cual toda cosa debe aspirar. ¿A qué va a llegar? ¿No? Así como hay una causa material y formal, como ustedes pueden estar viendo, causa material la piedra, para este caso del edificio, la forma que se le va a dar es lo que hace que sea un edificio, una causa eficiente que es la persona que lo hace, y una causa final que es para qué sirve, ¿no? Finalmente hace que cuando nosotros pensemos en el cambio, entendamos que el cambio se da porque forma y causa final están unidas de una manera muy peculiar. ¿Por qué esta botella de acá puede pasar a dejar de ser útil? Porque hay algo en su estructura que ya no cumple, o sea, ya no tiene la forma que tenía. Imaginemos que se resquebraja por un costado, cada vez que pongo agua se escapa, ya no está cumpliendo con su causa final. Es por eso que la forma deja de tener sentido. O mejor dicho, ya no tiene la forma que solía tener. Aunque materialmente uno puede decir, pero profesor, es muy parecida como era antes. Es cierto. Pero, obviamente, ya no está cumpliendo con una causa final. O sea, el cambio tiene que ver con esta situación bastante peculiar. ¿Bien? De la forma que aspira a ser algo y que pasa a ser algo, ¿no? Así como cuando nosotros somos niños y pasamos a ser adolescentes y luego vamos a ser adultos. Bueno, cuando somos adolescentes, somos adultos en potencia. Cuando somos niños también somos adultos en potencia, pero más inmediatamente somos adolescentes en potencia. En otras palabras, para nuestro buen amigo Aristóteles, todos somos y dejamos de ser constantemente. ¿Bien? Chicos, recuerden que en cada una de sus separatas viene una lectura y unas preguntas o ejercicios que ustedes siempre tienen que revisar. Sí, los humanos tenemos una causa final, Alanis, y según Aristóteles es la felicidad. O sea, tú has nacido para ser feliz. Pero si quieres saber qué es lo que te hace feliz según Aristóteles, tienes que esperar a la clase donde vamos a hablar de ética y donde vamos a hablar de qué es lo que piensa Aristóteles al respecto. ¿Sí? Lo dejo como un pendiente. Les pido por favor que acá, antes de entrar a nuestra clase, siempre vengan revisando la separata, las preguntas, las lecturas, para que así también ustedes puedan manejarse mejor en las explicaciones que yo voy dando. ¿Sí? La causa eficiente es lo que ha hecho que algo sea lo que es. En nuestro caso, ¿quién sería nuestra causa eficiente? Nuestros padres. En el caso de la botella, ¿quién sería nuestra causa eficiente? La causa eficiente es la persona que ha fabricado esta botella. Todo tiene una causa eficiente, según Aristóteles. O sea, todo tiene un lugar de dónde viene, quién lo ha hecho o qué lo ha hecho, y todo tiene un lugar hacia dónde va. O sea, tú tienes una meta en esta vida. En el caso del ser humano, la felicidad. ¿No? La felicidad. Pero recuerden que lo más importante son las dos causas centrales, lo que hace que haya una teoría ilemórfica, la material y la formal. He hablado de las otras causas para no descuidarlas, pero lo más importante es eso. Bien chicos, recuerden que siempre tienen que tomar un registro de esto, y ahora sí, me despido. Les he quitado bastantes segundos adicionales. Así que les agradezco su participación, sus preguntas.
Me gustaría que mantengamos esto, ¿sí? Así que recuerden siempre. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo miércoles. Cuídense. Buena semana y buen fin de semana. Chao, chao. Hasta Leo, Alanis. Nos vemos, Briana. Chao, chao, Miguel. Chao, Dayana, Ángela. A todas las personas que participaron, muchas gracias. Fiorella, Yadir, Elizabeth. Nos vemos. Chao. Sí, creo que también debería haber un poquito más.